Bienvenidos a su curso virtual de Física. A lo largo de estas 12 semanas, los diversos temas que vamos a desarrollar en el curso te van a permitir fortalecer tus conocimientos del curso de Física, el cual te va a hacer que seas un poquito más analítico, más persuasivo en la forma de cómo vamos a enfocar la resolución de los diversos ejercicios en este tiempo. Les deseo éxitos y empecemos con la clase número 1. Estimados muchachos, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de análisis dimensional. Uno de los conceptos muy importantes en este tema es que nosotros entendamos muy bien qué entendemos por magnitud. Recuerda que en todo el proceso evolutivo que ha tenido el hombre en la naturaleza, uno de sus principales objetivos es hacer mediciones de los fenómenos naturales que se presentaban a su alrededor, ¿no? Entonces, estas mediciones respondían a algún fenómeno, alguna característica en la materia. Por ejemplo, ¿sí?, dentro de nosotros, ¿qué podemos medir? ¿No? Lo más sencillo sería medir nuestra masa, ¿no? O quizás nuestra talla, ¿sí? Entonces, si algo se puede medir dentro de la naturaleza, a ese algo que se puede medir, nosotros lo vamos a denominar magnitud. Entonces, recordando, magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Ya? Y si yo quiero medir la longitud, por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de la pizarra, ¿qué utilizaría? ¿Qué utilizaría en esa parte? Entonces, quizá digo, de esos primeros hombres, ¿qué habrán utilizado al inicio? Si no tienen todo el avance tecnológico que nosotros tenemos ahora, ¿no? Como sensores, por ejemplo, de longitud, sensores de tiempo. ¿Qué crees que ellos habrán utilizado ahí, ¿no? Y una respuesta es que ellos han utilizado pues partes del cuerpo, ¿sí? Y en esa medición que ellos están realizando, es muy importante nosotros, ¿no?, entender qué es esto de acá, qué es medir. Por ejemplo, si yo quiero medir la longitud de la pizarra, por ahí puede decir, ¿no?, ¿cómo mido la longitud de la pizarra? ¿Sí? Pueden decir ahí, ¿no?, usamos una cinta métrica quizás, ¿no? Y por ahí uno de sus compañeros puede decir, profesor, pero yo puedo medir en otras unidades, ¿no? Yo puedo establecer, ¿no?, como unidad de medida, por ejemplo, mi cuarta, y puedo decir, ya, esto es 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, y así puedo establecer toda la longitud de la pizarra en función de esa unidad de medida. Entonces, esto al inicio originaba más que nada en función de la creatividad que tenían este grupo de personas que de alguna manera estaban construyendo el conocimiento o estaban haciendo un poquito de ciencia. Por ejemplo, yo puedo medir acá este pequeño libro, ¿sí?, o la imagen de este libro que me dice Física volumen 1, ¿sí?, y puedo medir en función, por ejemplo, de esta tiza, ¿sí? Yo puedo utilizar como un patrón de medida esta tiza. Y puedo decir que la longitud vertical de este libro puede ser 1, 2, 3 tizas. Entonces, cada tiza tiene una longitud L, él tiene una longitud L y él va a tener una longitud L. Entonces, la longitud que va a tener él es igual a 3 veces L. Date cuenta de algo. En toda medición que nosotros realizamos, siempre hay dos elementos que debemos de aprender a diferenciar. Y uno de ellos es el 3. Quizás después decir, profesor, pero el 3 dentro de matemáticas se conoce como un número, ¿sí? Y L te representa el patrón de medida, ¿sí? Entonces, acá L te representaba la longitud de esa pequeña tiza que nosotros habíamos escogido como unidad de medida. Es por eso que en general, luego de hacer las mediciones, siempre estas mediciones van a ser expresadas de esta forma. Mira, va a tener N acompañado de alfa. Pero N nos va a representar, en este caso, un número real. Y alfa me va a representar la unidad de medida. Esta unidad de medida es variable. Como te mencionaba al inicio, esto va a depender mucho de la imaginación, de la creación que han tenido este grupo de personas al ir formando este conocimiento.
¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Nosotros tenemos una piedra. Este es el gráfico de una piedra. Yo puedo decir, ¿qué puedo medir de la piedra? ¿Qué podremos medir de la piedra? Lo más sencillo, ¿sí? Profesor, puedo medir la masa. Entonces, la masa viene a ser una magnitud. Pero la masa debe tener un número, ¿sí? Y el número que puedo poner acá puede ser 5. ¿Sí? Y la masa también debe tener una unidad de medida. Y la unidad de medida en el sistema internacional viene a ser kilogramos. Entonces, de este objeto puedo medir la masa y esa masa es igual a 5 kilogramos. Entonces, recordando, todo aquello que nosotros podemos medir como una propiedad de la materia o algún fenómeno que sucede dentro de la materia, ¿sí? Algo que es cuantificable dentro de ello, nosotros podemos denominar como magnitud. Y ahora por ahí te puedes preguntar, profesor, ¿y las magnitudes, no, tiene alguna clasificación o cómo se pueden clasificar las magnitudes? ¿No? Y eso es muy importante, ¿eh? Porque hay dos tipos de clasificación de las magnitudes. Vamos a tener magnitudes por su origen y magnitudes por su naturaleza. Cuando nosotros mencionamos de las magnitudes por su origen, vamos a tener dos tipos de magnitudes: las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de magnitudes fundamentales, como su mismo nombre lo dice, son fundamentales, son las magnitudes más elementales que a partir de las cuales nosotros vamos a empezar a construir el resto de magnitudes, ¿no? Que me van a permitir analizar los diversos fenómenos físicos que se presentan en la naturaleza, ¿no? Y estas magnitudes fundamentales han sido reglamentadas por allá en el año de 1960 mediante el Sistema Internacional de Unidades de Medida, ¿no? Y acá en nuestro país, ¿no? Se denomina el SLUG, que viene a ser el Sistema Legal de Medida del Perú, el cual adopta, ¿no?, lo establecido por el Sistema Internacional, el cual nos dice que hay 7 magnitudes fundamentales. Las 7 magnitudes fundamentales establecidas por el Sistema Internacional, nosotros lo podemos encontrar en este pequeño cuadro que observas, ¿sí? Por ejemplo, la primera magnitud fundamental viene a ser la longitud, luego la masa, luego el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, ¿sí? La longitud tiene como unidad de medida el metro, ¿sí? Y cuyo símbolo viene a ser m minúscula, ¿sí? La masa tiene como unidad de medida el kilogramo y el símbolo viene a ser kg en minúscula, ¿sí? El tiempo tiene como unidad de medida el segundo, su símbolo viene a ser S minúscula. La temperatura, hay que tener bastante cuidado, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a expresar la temperatura en grados Celsius, pero la temperatura en el sistema internacional no está expresado en grados Celsius, sino que la temperatura está expresado en Kelvin, cuyo símbolo, a diferencia de los casos anteriores, viene a ser una K mayúscula. ¿Por qué? Quizás te preguntas, profesor, ¿por qué es una K mayúscula? Porque este símbolo viene a ser el nombre propio de una persona. Esto en función de Lord Kelvin, que fue un físico inglés, el cual dio grandes aportes en la parte de termodinámica. Luego viene la intensidad de corriente eléctrica. Esta intensidad de corriente eléctrica tiene como unidad de medida el ampere, ¿sí? Este término de forma castellanizada nosotros lo podemos denominar amperios, cuyo símbolo viene a ser A mayúscula, ¿sí? Por ahí dice, profesor, ¿eso quiere decir entonces que también responde a un nombre propio de una persona? Sí, de un físico bastante conocido que dio grandes aportes en el tema de la electricidad, que viene a ser José María Ampère, ¿sí? Luego viene la intensidad luminosa. La intensidad luminosa tiene como unidad de medida candela, ¿sí?, cuyo símbolo viene a ser CD.
Y finalmente viene la cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia tiene como unidad de medida el mol, ¿sí? Y el símbolo también viene a ser mol. ¿Ya? Puedes estar mencionando, profesor, se olvidó poner acá de la dimensión. No, esa parte es muy importante porque me va a permitir a mí relacionar las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. La dimensión está representada por letras mayúsculas, ¿no? En algunos casos puede coincidir con las iniciales del nombre de las magnitudes. Por ejemplo, cuando hablamos de longitud, la dimensión es L mayúscula. Cuando hablamos de la masa, la dimensión viene a ser M mayúscula. Cuando hablamos del tiempo, la dimensión es T mayúscula. Cuando hablamos de la temperatura, su dimensión viene a ser teta. La dimensión de la intensidad de corriente eléctrica es I mayúscula. La dimensión de la intensidad luminosa es J mayúscula. Y la dimensión de la cantidad de sustancia es N. Entonces acá nosotros tenemos las 7 magnitudes fundamentales. Recordemos, estas 7 magnitudes, ¿quiénes son? La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Siempre ten en cuenta estas 7 magnitudes fundamentales. Quizás puede decir, profesor, ¿pero por qué? ¿Por qué es importante recordarme estas magnitudes fundamentales? Porque a partir de estas magnitudes fundamentales vamos a definir las magnitudes derivadas. Estas magnitudes derivadas salen de relacionar este conjunto de magnitudes fundamentales, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? Nosotros hablamos bastante acerca de la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad pero la forma de hallar la velocidad es dividir la distancia entre el tiempo. La distancia viene a ser longitud y la longitud es una magnitud fundamental. El tiempo es una magnitud fundamental. Entonces, la relación entre estas dos magnitudes fundamentales me da una nueva magnitud y esa nueva magnitud viene a ser la velocidad, ¿sí? Profesor, pero yo no veo la velocidad acá. Ah, entonces la velocidad es una magnitud derivada, ¿sí? Por ejemplo, otra magnitud derivada que es bastante usada por nosotros viene a ser la aceleración. Y la aceleración de forma práctica se calcula como el cambio de velocidad entre el tiempo. Estoy relacionando una magnitud derivada con una magnitud fundamental. Esa relación entre esas magnitudes fundamentales me da una nueva magnitud que es la aceleración y la aceleración es una magnitud derivada. Así como nosotros hemos hablado de la velocidad, hemos hablado de la aceleración, yo sé que tú has escuchado también el término fuerza, ¿sí? Presión, caudal. Esas magnitudes que no están dentro del cuadro que tú observas acá se denominan magnitudes derivadas. Ecuaciones dimensionales. La parte de ecuaciones dimensionales, el trabajo es un poquito más matemático. ¿Por qué? Porque una ecuación dimensional es una expresión algebraica que te va a relacionar de forma correcta la relación entre las magnitudes escalares y las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, acá tenemos una magnitud física cualquiera de la que nosotros hemos visto. Cuando nosotros queremos hacer la notación de la ecuación dimensional de esta magnitud, observa acá, mira, tenemos que poner el corchete. Entonces, este corchete, y dentro de ello ponemos la magnitud. Esa es la notación correcta de expresar la dimensión de... Entonces, esto de acá se lee ecuación dimensional de P. Te puedes preguntar, profesor, pero P, ¿qué magnitud es? ¿Es velocidad? ¿Es presión? ¿Es fuerza?
Entonces lo que nosotros debemos de conocer y tener en claro y ya manejar muy bien son las diferentes magnitudes, ¿no?, que ya conocidas por cada uno de nosotros. Acá hay un cuadro. En este cuadro vamos a completar las diferentes magnitudes que regularmente se presentan en los diferentes ejercicios del tema de análisis dimensional, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadro vamos a tener las diferentes magnitudes, por acá la unidad y el símbolo y la fórmula dimensional, ¿sí? Quizá dice, profesor, el área. ¿Cómo calculamos el área? Lo podemos tomar en función del área de un cuadrado. Si tú tienes un cuadrado, el área es lado por lado, y lado por lado es lado al cuadrado. Y si es lado al cuadrado, tú dices, profesor, el lado es longitud, y la longitud es una magnitud fundamental, y la unidad de la longitud era el metro, pero como me dices metro cuadrado, entonces el símbolo de la unidad será metros cuadrados. Y si tú quieres calcular la fórmula dimensional, va a ser bastante sencillo, porque tienes el área que viene a ser L por L, y por álgebra tú sabes, L por L, pones la misma base y sumas los exponentes, L cuadrado. Entonces la fórmula dimensional del área viene a ser L cuadrado. Volumen, ¿sí? El volumen, ¿no?, en función del volumen de un cubo viene a ser lado al cubo, metros cúbicos, y la fórmula dimensional del volumen es lado por lado, y esto de acá es lado al cubo. Entonces su fórmula dimensional es L al cubo, ¿sí? Luego tenemos a la velocidad. Me dice que la velocidad es la distancia entre tiempo. Entonces, si la velocidad es distancia entre tiempo, tú sabes que distancia es una magnitud fundamental, es longitud, es L. Y tiempo también es una magnitud fundamental. ¿Qué es? T. Es L entre T. Pero por álgebra sabes que esta expresión que está en el denominador sube al numerador cambiando de signo el exponente. Entonces tendrás L por T a la menos 1. Y eso es la fórmula dimensional de la velocidad, ¿sí? Por ahí puede decir, profesor, ¿y el símbolo? La distancia es metros, el tiempo segundos. Entonces el símbolo es metros por segundo. De la misma forma para la aceleración. La aceleración te menciona que es igual a la velocidad entre el tiempo. Si nosotros tomamos dimensión de la velocidad, pero ya conocemos la dimensión de la velocidad, que vale L t a la menos 1. Entre la dimensión del tiempo, t. Igual que el caso anterior, fíjate, este t que está en el denominador sube al numerador, y por acá será L por t a la menos 1 por t a la menos 1. T a la menos 1 por t a la menos 1, tú sabes por álgebra que colocas la misma base y sumas los exponentes. Menos 1 más menos 1, menos 2. Entonces la ecuación dimensional es LT a la menos 2. LT a la menos 2. La unidad y el símbolo viene a ser metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Luego viene la fuerza. La forma de calcular la fuerza en la segunda ley de Newton es la multiplicación de la masa por la aceleración. Y si es la masa por la aceleración, por acá tú dices, ah, profesor, la fuerza, la masa, la dimensión de la masa, ¿quién es? M. Y la aceleración, profesor, lo acabamos de calcular, LT a la menos 2. LT a la menos 2. Entonces la ecuación dimensional de la fuerza es MLT a la menos 2. Por acá vas a tener MLT a la menos 2. Pero la unidad de la fuerza viene a ser N mayúscula, que es el Newton. Trabajo. Para calcular el trabajo es la multiplicación de la fuerza por la distancia. Entonces nosotros vemos el trabajo, es la fuerza, pero la dimensión de la fuerza es MLT a la menos 2. MLT a la menos 2. Multiplicado por la distancia. Pero la distancia es longitud, L. Y acá vas a tener lo siguiente. MLL, pones la misma base, sumas los exponentes por T a la menos 2. Entonces la ecuación dimensional del trabajo es MLT
L al cuadrado T a la menos 2. Entonces ponemos por acá M, L cuadrado T a la menos 2. Pero el trabajo se expresa en joules, ese es el símbolo del trabajo. Y acá hay algo importante que siempre debes tener en cuenta. El trabajo, la energía y el calor tienen la misma dimensión, porque el trabajo es el proceso de transferencia de energía, ¿sí? Y el calor viene a ser energía térmica. Entonces, estas tres magnitudes van a tener la misma dimensión, que viene a ser M, L cuadrado, T a la menos 2. Y la unidad sigue siendo joules. Por acá tenemos la potencia. La potencia me menciona que es el trabajo entre el tiempo. Entonces, la dimensión del trabajo, ya lo calculamos, ml cuadrado T a la menos 2, ¿sí? Tiempo, el tiempo viene a ser T. Y te das cuenta entonces que la potencia es ml cuadrado T, T a la menos 2, él sube como T a la menos 1, T a la menos 1 por T a la menos 2, T a la menos 3. Entonces la potencia viene a ser m, L cuadrado, T a la menos 3. Pero la unidad de la potencia viene a ser el watts. Luego vamos a tener a la presión. Me dice que la presión es igual a la fuerza entre el área. Pero la fuerza es masa, longitud por T a la menos mLT a la menos 2. El área, la dimensión del área es L cuadrado. ¿Sí? Entonces por acá vas a tener que la potencia es M, recuerda L, este L cuadrado sube al numerador con exponente negativo, L menos 2 por T a la menos 2. Y acá tienes, ¿ven? L por L a la menos 2. Entonces la presión es M, L, suma los exponentes menos 1 por T a la menos 2. Entonces la dimensión de la presión es M, L a la menos 1, T a la menos 2. Y la unidad de la presión viene a ser Pascal. En la parte de análisis dimensional es importante que nosotros conozcamos ciertas reglas bastante prácticas para el desarrollo de los ejercicios. Y uno de ellos es hallar y establecer las dimensiones de las cantidades adimensionales. Por ahí te puedes preguntar al profesor, ¿pero quiénes son las cantidades adimensionales? ¿No? Esas cantidades adimensionales son los números. Si tú tienes un número expresado en cualquier forma, siempre su dimensión va a ser la unidad. Es decir, si yo tengo un número, ¿sí? Recuerda que para decir dimensión o ecuación dimensional tengo que poner el corchete. La dimensión de un número siempre va a ser igual a 1, independientemente de cómo esté expresado este número. Por ejemplo, yo puedo tener el año 1536, pero 1536 es un número. Y si es un número, al momento de tomar dimensiones, la dimensión de 1536, esto es igual a 1. Por eso, compañero, puede mencionar, profesor, y si colocamos raíz de 2 más a raíz de 5, yo sé que este resultado va a ser un número. No me interesa cuánto es el resultado, me interesa que esto va a ser un número. Y si eso va a ser un número, al tomar la dimensión de ese número, va a ser igual a 1. ¿Sí? Por ahí puedes mencionar, profesor, y si nosotros hablamos del seno de 30 grados, yo sé que ese resultado es un número. Y si es un número, entonces su ecuación dimensional viene a ser 1. Por ahí puedes mencionar, profesor, el logaritmo de 10, pero el logaritmo de 10 también es un número. Y si es un número, entonces su ecuación dimensional es igual a 1. Quiero que quede claro esto, ¿no? Si tú tienes una cantidad numérica, ¿no? En cualquier forma, en la forma algebraica, forma aritmética, forma logarítmica, pero siempre al momento de tomar las dimensiones, esa dimensión va a ser 1, porque los números son cantidades adimensionales.
Otra cosa importante que tú debes de saber al momento de ya ir desarrollando las ecuaciones dimensionales es lo siguiente. Por ejemplo, mira, a ti te van a mencionar expresiones. Te dice, se tiene la siguiente expresión matemática que es dimensionalmente correcta. Entonces te van a dar una fórmula. Por ejemplo, acá te dice, la siguiente expresión, A es igual a B por E al exponente K por T. ¿Sí? Y luego nosotros tenemos que tomar dimensiones o expresarlo dimensionalmente. ¿Ya? Acá lo que debe de tener en cuenta es lo siguiente. Al momento de hacer eso, solo vas a tomar dimensiones, así es. La ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B por la ecuación dimensional de E al exponente K por T. ¿Sí? Nunca se toma dimensión al exponente, solo se va a tomar dimensión a las bases. Quizá dices, profesor, ¿y por qué no al exponente? ¿Sí? Eso lo vamos a explicar por esta partecita. Habíamos mencionado que la ecuación dimensional de una cantidad numérica era igual a una unidad, pero esa cantidad numérica se puede expresar en función de un ángulo o en función de un exponente. Cuando está en función de un ángulo, generalmente nosotros vamos a encontrar ecuaciones de este tipo. Por ejemplo, acá me dice, sea la expresión igual, ¿no? El seno y el argumento trigonométrico viene a ser P por Q entre T. Este es el argumento trigonométrico. A este argumento trigonométrico también se le denomina el ángulo, pero el ángulo es una cantidad numérica. O sea, esto de acá, ¿sí?, es un número. Y un número es una cantidad adimensional. Cantidad adimensional. Entonces, cuando nosotros tenemos magnitudes que están involucradas dentro del ángulo, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar fuera el ángulo, es extraer el ángulo. Entonces, si nosotros extraemos el ángulo y tomamos dimensiones, voy a tener entonces que la dimensión de P por Q entre T, esto de acá, es igual a 1. ¿Sí? Si nosotros trabajamos, ¿sí?, en función del exponente, va a suceder algo similar. ¿Sí? Si yo tengo la siguiente expresión, por ejemplo, E y el exponente K por T entre X, yo veo magnitudes involucradas acá arriba, y esto viene a ser el exponente. Y si esto de acá es el exponente, esto de acá es un número. Y si es un número viene a ser una cantidad adimensional. Entonces lo que nosotros podemos es extraer ese exponente, y al momento de extraer exponente recién podemos sacar la dimensión. Entonces por acá lo que nosotros hacemos es la ecuación dimensional de K por T entre X, esto de acá tiene que ser igual a 1. ¿Me dejo entender? Entonces siempre ten en cuenta esto, ¿no? Las cantidades numéricas pueden estar expresadas en función de un ángulo o en función de un exponente. Entonces tenemos que sacar esos exponentes o ese ángulo y recién ahí tomar la dimensión e igualar a 1. Eso lo vamos a ver en este ejemplito que tú tienes por acá. Por ejemplo, te dice, determine la ecuación dimensional de A y B si la ecuación es dimensionalmente correcta. Por acá me dice, Y es igual a M por el seno de A por M sobre P multiplicado por E al exponente B por Q sobre Y. Si me están mencionando, encuentre la ecuación dimensional de A, yo tengo que ver en qué parte de la ecuación está involucrada la magnitud A. Notamos y observamos que esa magnitud A está acá. Fíjate. Y esto de acá es un ángulo. Y si es un ángulo, entonces lo que nosotros podemos hacer por acá es
extraemos el ángulo y vamos a tomar las dimensiones. Podemos decir que A por M entre P, que es el ángulo, la ecuación dimensional es igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es distribuir la dimensión para cada una de las magnitudes. Es decir, esto va a ser igual a la ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de M entre la ecuación dimensional de P. Pero todo esto de acá tiene que ser igual a 1. Vamos recordando, M me dice por acá que viene a ser masa. Entonces diremos por acá, la ecuación dimensional de A es igual a M, masa. Recuérdate que la dimensión de la masa era M. Y en el denominador nosotros tenemos la presión. Y la dimensión de la presión, recuérdate, era M, L a la menos 1 por T a la menos 2. Esto de acá es igual a 1. Date cuenta de algo. Término común en el numerador y en el denominador podemos simplificar. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, por acá voy a tener que la ecuación dimensional de A va a ser igual a L a la menos 1 multiplicado por T a la menos 2. Eso sería la ecuación dimensional de A. Pero también me pide la ecuación dimensional de B. Y tú dices, profesor, ¿dónde está B? Observando en la ecuación me doy cuenta que B está involucrada acá, entre estas magnitudes. Pero eso es el exponente. Entonces, si es el exponente, habíamos mencionado, hay que extraer ese exponente para tomar dimensión. Entonces, por acá extraemos el exponente y vamos a tener que B multiplicado por Q entre Y, esto va a ser igual a 1. ¿Sí? Luego de ello, la dimensión voy a distribuir para cada magnitud que tú observas en esta parte. Entonces voy a tener la ecuación dimensional de B por la ecuación dimensional de Q entre la ecuación dimensional de Y. Esto de acá es igual a la unidad. ¿Sí? Ahora tienes que recordarte, me pide B. Y si me pide B, entonces ¿qué debo de conocer? La ecuación dimensional de Q. También debo de conocer la ecuación dimensional de Y. Pero Q está acá. Me dice que Q vale fuerza. Y Y me dice que vale potencia. Entonces voy a reemplazar la ecuación dimensional de B multiplicado por fuerza. Recuérdate, ¿a qué era igual la fuerza? Era igual a M L por T a la menos 2. Y Y, profesor, es potencia. Y potencia era M L cuadrado por T a la menos 3. Y esto es igual a 1. ¿Sí? Observando esa expresión, date cuenta. M en el numerador, M en el denominador, términos semejantes puedo cancelar. ¿Sí? Y acá voy a tener que la ecuación dimensional de B es igual. ¿Sí? Fíjate, en el L a la 1, L al cuadrado. Simplificando un L arriba, un L en el denominador, me queda L. Pero este L que está dividiendo pasa a multiplicar al 1. Entonces por acá voy a tener L. T a la menos 2, T a la menos 3. Por teoría de exponentes, simplifico un T a la menos 2 y por acá simplifico un T a la menos 2, me quedaría T a la menos 1 en el denominador y este T a la menos 1 pasaría a multiplicar al 1. Entonces tendríamos L por T
a la menos 1. Y eso de ahí sería la ecuación dimensional de B. Principio de homogeneidad. ¿Sí? Para entender este principio, lo que nosotros debemos recordar son algunos casos que nosotros realizamos cotidianamente. Por ejemplo, tú te vas a la tienda y a tu casera le dices, despáchame 2 kilogramos de arroz más 1 kilogramo de azúcar. ¿Sí? Entonces, si yo te preguntara cuántos kilogramos en total has comprado, dirías 3 kilogramos. Es decir, mira, que si tú tienes 3 kilogramos y le agregas 2 kilogramos, es una operación que tú puedes realizar con bastante facilidad, ¿no? Y esto es igual a 5 kilogramos. ¿Sí? Pero por ahí te puedes preguntar, profesor, 3 kilogramos, ¿qué me representa? Es una magnitud que de alguna manera nosotros ya hemos visto. Entonces, esto de acá me representa, perdón por acá, esto me representa la masa. Si yo voy a sumar masa, voy a tener como resultado, ¿qué cosa? Masa. Esto es muy importante entender porque me dice que si yo tengo masa, lo único que puedo agregar o restar es otra cantidad de masa. Y el resultado entre ellas sigue siendo masa. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos ver 7 metros de tela menos 2 metros de tela, ¿no? 7 metros menos 2 metros, esto es igual a 5 metros. Es una operación que nosotros podemos realizar. ¿Por qué? Porque ese 7 metros me representa longitud. Estos 2 metros me representa también longitud. Longitud menos longitud es igual a 5 metros, que también viene a ser longitud. Quiere decir que cada uno de los términos de estas operaciones de suma y resta me van a presentar la misma magnitud. ¿Sí? En esto consiste el principio de homogeneidad. Pero planteado en ecuaciones, nosotros vamos a tener acá, mira, por ejemplo, me dice, yo voy a tener 4 magnitudes físicas A, B, C y D que se van a relacionar según la siguiente expresión. A más B es igual a C menos D. Y nos dicen que esta ecuación es dimensionalmente correcta. Entonces tú te pones a pensar y dices, profesor, acá yo tengo 2 magnitudes y me dice que se pueden sumar estas magnitudes. Y para que se puedan sumar inmediatamente recordamos, para que se puedan sumar, A y B deben representarme una misma magnitud. Por ejemplo, él puede ser masa, y si él es masa, solamente se va a poder sumar con masa. O si él es velocidad, eso tiene que ser velocidad, porque ambos me tienen que representar la misma magnitud. Lo mismo por acá, profesor. Yo tengo C menos D y ambos se van a poder restar. Y si ambos se van a poder restar, significa que C y D me deben representar una misma magnitud. Porque si fueran magnitudes diferentes, yo no voy a poder restar, pues. Entonces, el principio me dice que si yo tengo A más B igual a C menos D, las magnitudes que están al lado de cada signo de suma o resta deben tener la misma dimensión. Es decir, por acá, que cuando tú tomas la dimensión de A más B, ¿sí?, que es la primera parte de toda esa expresión, esto tú lo puedes expresar como solamente la dimensión de A o solamente la dimensión de B. O sea, esta suma o es la dimensión de A o es la dimensión de B. Y en el segundo miembro tenemos C menos D. Y si tomo dimensión de C menos D, lo que vamos a tener por acá es la ecuación dimensional de C o la ecuación dimensional de D. ¿Sí? ¿Me dejó entender? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener. En general, lo que podemos mencionar en esta parte
sería, ¿sí? Como yo tengo A más B igual a C menos D, al momento de tomar dimensiones, dimensión de A, dimensión de B, dimensión de C, dimensión de D, automáticamente, de manera práctica, el signo más y el signo menos se convierten en una igualdad. Entonces, sería que la ecuación dimensional de A es igual a la ecuación dimensional de B, esto es igual a la ecuación dimensional de C y esto es igual a la ecuación dimensional de D. Vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos dice, determina la dimensión de A entre B si la ecuación es dimensionalmente correcta. Me da la siguiente ecuación. Q es igual a G por X más B por B. En donde me dice que G viene a ser aceleración, X me representa altura y por esta parte P me está representando la potencia. Y me dice encontrar la dimensión de A sobre B. Recuerda, por acá, poner lo que nos están solicitando. Me piden, dice, encontrar la ecuación dimensional de A sobre B. Si lo coloco así, simplemente se lee A sobre B. No te olvides poner el corchete. Al momento de poner el corchete, esto ya se lee ecuación dimensional de A entre ecuación dimensional de B. Pero puedes repartir la dimensión tanto para el numerador o el denominador. Entonces me estaría pidiendo la ecuación dimensional de A entre la ecuación dimensional de B. Te das cuenta que necesitamos calcular cuánto es la dimensión de A y cuánto es la dimensión de B. ¿Ya? Observemos por acá. Me dice, Q es igual a Gx más B por P. Y me dice que es correcta. Entonces, para que esto sea correcta, todo esto se puede sumar con todo esto. Y si él y él se pueden sumar, significa que van a tener las mismas dimensiones. Y si ellos tienen la misma dimensión, va a ser la misma dimensión que tiene Q. Entonces, tomando dimensiones, vamos por acá, tomando dimensiones, ¿sí? Tendremos que la ecuación dimensional de Q es igual a la ecuación dimensional de A multiplicado por G multiplicado por X, y esto es igual a la ecuación dimensional de B por P. ¿Sí? Ahora, ¿en qué expresión está involucrada A y está involucrada B? Me voy a dar cuenta que aquí está A y aquí está B. Entonces lo que voy a hacer es escoger estos dos términos y los voy a igualar. Quizá dice, profesor, ¿y el Q? No, no me interesa relacionar el Q, porque de alguna manera no me va a ayudar en encontrar cuánto vale A y cuánto vale B, pero sí relacionando ellos dos. Entonces, por acá voy a tener que la ecuación dimensional de A por G por X es igual a la ecuación dimensional de B por P. Lo que vamos a hacer ahora es repartir las dimensiones. Entonces por acá, ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de G por ecuación dimensional de X es igual a la ecuación dimensional de B por la ecuación dimensional de P. Observando acá me dice, yo quiero la ecuación dimensional de A entre la ecuación dimensional de B. Profesor, aquí en el segundo miembro tengo B. Entonces, esto que está multiplicando lo voy a bajar a dividir. ¿Sí? Y G y X que están multiplicando voy a pasar a dividir por esa parte. Entonces tendré que la ecuación dimensional de A entre la ecuación dimensional de B es igual a la ecuación dimensional de P entre la ecuación dimensional de G multiplicado por la ecuación dimensional de X. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. P me dice que viene a ser potencia. Y la potencia es M L cuadrado por T a la menos 3. G me dice que es
Aceleración. Recuérdate, ¿a qué era igual la aceleración? L t a la menos 2 por x, y x es altura. Por ahí puedes decir, profesor, pero no hemos mencionado la altura. Pero recuerda, la altura es longitud. Y si es longitud, la dimensión, ¿quién viene a ser? L. ¿Ya? Y acá sí vamos a recurrir un poquito a los conocimientos algebraicos que podemos tener para poder desarrollar. ¿Qué podemos hacer acá? Mira, en el numerador tengo L cuadrado. Fíjate, en el denominador tengo LL. L por L me va a dar L cuadrado. L cuadrado en el denominador, L cuadrado en el numerador. M no se puede simplificar con nadie. ¿Sí? Tengo t a la menos 3 en el numerador y tengo t a la menos 2 en el denominador. ¿Sí? Él pasaría con signo cambiado y sería t a la menos 3 más 2 y ese resultado viene a ser t a la menos 1. Entonces, el resultado de la ecuación dimensional de A entre la ecuación dimensional de B viene a ser m por t a la menos 1.